corazón, Señor. Padre amado, discernir aún los más íntimos pensamientos, Señor amado. Llegar, Señor amado, a la profundidad de nuestro ser, escudriñarlo todo, Señor amado. De entrarse aún en nuestros tuétanos, Señor amado. Y Padre amado, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nunca retornará a ti vacía. Tu palabra siempre hará lo que, Señor, ha sido enviada para hacer, porque es semilla, Señor, que va a germinar, y cuando ella es sembrada, ciertamente produce fe. De oír tu palabra se produce la fe, se producen los frutos más gloriosos y maravillosos que podemos, Señor, nosotros producir para disfrutarlos, Padre amado. Y te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Atamos todo aquello que se levante en contra del conocimiento de esta verdad. Traemos cautivo nuestro pensamiento a tu obediencia, Padre amado, porque somos tierra fértil, somos tierra, Señor, que, Señor amado, va a producir el 30, el 60 y el 100 por uno, Señor amado, porque tu palabra es una semilla incorruptible, Señor amado, que donde ella cae ciertamente va a producir. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Tome su lugar y prestemos atención, porque cuando la palabra del Señor nos es dada, es para ministrar nuestro ser, es para ministrar nuestro ser espiritual, bendito Dios. Y ella edifica, ella hace cosas maravillosas, bendito Dios. Estamos aquí viendo, hermano, bendito Dios, una palabra profética. Habacuc estaba viviendo en un tiempo similar a los que nosotros vivimos ahora, hermano, de violencia, de caos, de, hermano, de circunstancias muy difíciles. Por eso es que Habacuc oraba, y por eso es que miramos esa oración que Habacuc dice que aunque la higuera no floreciera, aunque no hubiera fruto, hermano, aunque el producto del olivo faltare, aunque no hubiera vacas en los corrales, aunque fueran quitadas las ovejas de la majada, dice el Señor, Él estaba dispuesto a alegrarse. Vea bien esto, Él está hablando de esa manera. Él está, hermano, hablando con el Señor, y Él está esperando una respuesta, pero Él está velando. Si usted ve, hermano, Él no solamente oró y se olvidó, Él estaba velando y esperando, porque Habacuc había llevado una oración de queja al ver las circunstancias. Cuando vienen los momentos de dificultad, como en este mismo momento, se lo voy a decir así, estamos viendo mucha persecución, si usted se da cuenta, ¿verdad? En todos los niveles, aquí en la nación donde estamos viendo mucha persecución para nuestras familias, para nuestras, hermano, ¿cómo le diría? Naciones, ¿verdad? Por ser inmigrantes, los guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, hermano, todas las naciones que estamos dentro de esta nación, personas que no tienen un estatuto legal, se sienten amedrentadas, se sienten preocupadas, están, hermano, turbadas por tanta amenaza, por tanta situación, hermano, y tanto violencia, tanta situación que se está, hermano, manifestando. El mismo territorio donde yo estoy actualmente, dice, mandan carta y dice no deje nada de valor dentro de su carro, están quebrando las ventanas de los carros, no deje nada de valor que llame la atención porque está habiendo violencia, están habiendo cuantas cosas. Entonces, hermano, Habacuc está viviendo ese tiempo similar, porque el Señor habla por medio del sabio predicador Salomón. Nada de lo que es ahorita no es que no haya sido, todo lo que ya fue va a volver a pasar, vuelve a ser. Por eso nosotros debemos estar muy atentos. La palabra quedó para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia. Habacuc está aquí, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Mire qué importante. Nosotros necesitamos estar firmes. Cuando hablamos de estar firmes, ¿por qué el Efesios habla, hermano, de tomar la armadura de Dios? Dice que para que estemos firmes, ¿verdad? Cuando viene el día malo, cuando viene la acechanza, cuando viene el problema, ¿sabe? La mayoría vuelve hacia atrás, la mayoría entra en temor, entra en inseguridad. Pero es importante, el profeta está diciendo: sobre
torre, mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y voy a velar para ver lo que se me va a decir, bendito Dios, y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor responde, mire, el Señor le dice a Habacuc, él responde y él dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella, que aunque la visión tardare, aunque por un tiempo, pero se va a apresurar. Desde el tiempo, hermano, de que el Señor se fue, Él se encargó de preparar a aquellos hombres que iban a quedar cuando Él se fuera. Es tan importante, vea bien, que nos desliguemos, porque el Señor siempre nos quita y permite que se nos sea arrebatado cosas que son importantes para nosotros en un momento de la vida. Para José, en un momento, hermano, él se sentía muy bien con su capa, ¿verdad? De todos sus hermanos, su padre le pone una capa especial, ¿verdad? De colores. Hermano, él se sentía y era especial. Pero el ser especial llamó la atención de sus hermanos, y no solo la atención, llamó la envidia, la represalia, el ataque. El ataque no viene de fuera, el ataque muchas veces está dentro, está interno, el menosprecio. Y vea bien, hermano, yo me imagino a José cuidando su capa, hermano, ¿verdad? Porque las cosas bonitas las cuidamos, ¿sí o no? No queremos que se nos dañen. Y me imagino a él, imagíneselo usted poniéndose su capa y luciéndola, ¿verdad? Sus hermanos se sentían mal porque no a todos se les dio una, solamente a él se le había dado esa capa especial. Hay cosas especiales que Dios ya nos dio, que van a provocar la envidia de nuestro adversario, de nuestro enemigo, porque realmente Satanás es el que nos envidia, hermano, y ese es un espíritu. Por eso usted y yo debemos entender que cuando alguien nos ataca son espíritus, porque es importante que el espíritu que Dios pone en nosotros sea superior al espíritu que nos ataca, porque cuando ese espíritu nos ataca vamos a sobrevivir. ¿Acaso José no sobrevivió a ese ataque, hermano, de sus hermanos? Cuando fue tirado en aquella cisterna, él no murió ahí en esa cisterna. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios tenía un propósito, porque Dios había puesto en él el que él no se dejara morir. Él pudo salir de ese foso, de esa cisterna, él pudo salir, y cuando salió podemos pensar, se solucionó el problema. Hay cosas que pensamos, bueno, ya se van a solucionar porque ya salí. No, hermano, es tomado y es vendido, hermano. Tenía que superar la etapa de la esclavitud. Mira, hermano, si hay cosas especiales en nosotros, no debemos ignorarlas. Usted y yo ahora portamos, hermano, la santidad. Ahora usted y yo portamos una vestimenta que no es esa que usted tiene, no es ese color rojo, no es ese color negro, no es el color azul, no es el color verde. Es una vestidura que el Señor nos dio por medio de su sangre. Cuando Él limpia, cuando Él hace eso, Él nos da una vestimenta tan especial que nuestro enemigo quiere despedazar esa vestimenta, que nuestro enemigo quiere arrebatar esa vestimenta, que nuestro enemigo quiere dañar, hermano. Y aunque en un momento José perdió su vestidura bonita, aunque en un momento se le destruyó esa vestidura bonita, el Señor se encargó de ponerle una vestidura de poder, de autoridad, más hermosa que la que había, hermano, sido destruida. Hay cosas que el enemigo nos va a quitar, nos va a arrebatar, pero si el Espíritu de Dios que ya está en nosotros va a ser superior, ciertamente van a ser superiores las cosas que Dios nos va a entregar. Alguien puede alabar a Dios, bendito Dios. Y aunque tardaren en un momento, no te desesperes, porque hay gente que se desespera. Por eso el salmista decía: pacientemente esperé. Hay cosas que tenemos que tener paciencia, porque son largos, hermano, los procesos de preparación. Si Dios ha puesto algo especial en nosotros y estamos siendo procesados, estamos siendo preparados, como cuando el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, mira, ve a la casa del alfarero,
Porque al Señor le encanta que nosotros aprendamos, que nosotros entendamos, hermano, las cosas. Siempre el Señor habló y puso ejemplos para que nosotros se nos quede grabada en el corazón. Por eso aquí el Señor le dice al profeta: escribe. Mira, el profeta estaba, hermano, pendiente. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios va a estar pendiente a la voz de Dios. Y aunque en un momento no la entienda, como hermano, como Samuel en un momento pensaba que era el hombre. A veces podemos pensar, quizás es el hombre que me está llamando. No, es Dios. Cuando Dios nos llama, hermano, aunque en un momento no entendamos, pero la voz de Dios se deja oír. El llamado de Dios es verdadero en la vida del hombre. ¿Por qué Samuel no lo entendía? Porque era un niño. Muchas veces somos niños, ¿verdad? Comenzamos a veces, hermano, nadie se imagina usted si de una vez nos hubieran dado a luz a nosotros caminando. Si cuesta que nazca ese pedacito de gente, podemos decir, ¿verdad? Ese chiquitito ahí. Imagínense, o sea, va un desarrollo. Por eso no podemos desesperarnos. Por eso necesitamos, hermano, pasar todas esas etapas. Es tan importante. ¿Por qué la iglesia se volvió tan inmadura, hermano? Y tan, hermano, infértil muchas veces? Porque queremos hacer las cosas demasiado apresurados y no queremos pasar los procesos. Cuando la mujer queda embarazada, no da al siguiente día a luz. Es un proceso, y es un proceso de desarrollo interno. Es un proceso que va causando molestias. Es un proceso, hermano, difícil, hermano. Para todas las cosas buenas que se van a manifestar, que se van a dar a luz, hermano, hay un proceso. Como iglesia, como pueblo, como gente de Dios, aprenda a sufrir. Si el Señor ha sembrado una palabra en ti, no la dejes morir. Estate pendiente, estate alerta, está velando. Paga el precio, aunque sea incómodo, hermano, pero no hay que abortar. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, podemos abortar el plan. Una mujer cuando queda embarazada puede decir es que no quiero, es que me incomoda, y abortar. ¿Cuántos profetas en un momento dijeron: ya no voy a hablar? Dijo Jeremías, es demasiada la afrenta, hermano. Igual, hermano, Elías deseó la muerte. Y cuando usted comienza a ver la trayectoria de los hombres de Dios, no es fácil. Cuando Dios pone algo especial, un llamado especial y grandioso en tu vida, nadie te puede decir, hermano, que es fácil. Te va a engañar. Es necesario pasar el proceso, pero estar, hermano, pendientes, estar en la fortaleza, estar de pie, estar velando, bendito Dios, y estar pendientes, hermano, no a lo que el hombre dice. ¿Sabe cuántos ministerios y cuántos llamados se echan a perder? Porque los hombres ponen atención a lo que está diciendo Julano, a lo que dice Sutano, a lo que dice aquí, hermano. Si Samuel se hubiera puesto a mirar su entorno, no hubiera logrado desarrollar, hermano, lo que el Señor había dado a él. Si José se hubiera puesto a oír el menosprecio de sus hermanos, se hubiera llenado de amargura, de odio, de rencores, no hubiera llegado al trono donde llegó, a ser el superior, a ser el que salvó vidas, a ser el que trascendió, a ser el que, hermano, hasta hoy hablamos y somos inspirados por él. Paguemos el precio, que a alguien vamos a inspirar, a alguien vamos a, hermano, a ayudar a que pueda vencer sus dificultades, bendito Dios. Y el Señor le dice al profeta: escribe la visión y declárala. Escríbela para que el que leyere corra, que aunque la visión tarda, va a venir. Espéralo. Nosotros estamos en una temporada, en un tiempo, hermano, que estamos viviendo. Mira las cosas que están pasando. El Señor nos está llamando la atención a las naciones, pero sobre todo a la iglesia. La iglesia tiene que saber que todo lo que el Señor dijo se va a cumplir, y Él se encarga de prepararnos. Estamos en un tiempo donde el Señor está levantando una nueva generación de hombres que prediquemos la palabra, de mujeres que hablemos la palabra, de jóvenes
que hablemos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay, hermano, acepción de persona. Y algo que el Señor me hablaba hoy esta mañana en mi devocional, me decía: ve a la palabra. ¿Qué es lo que dijo el profeta Joel? Mira, hermano, hoy nosotros hablamos y escuchamos a personas que yo, cuando me dicen que esta es la generación de cristal, les digo no, porque eso no está registrado en la palabra. El profeta dice y habla de esta generación: mis hijos, dijo el Señor, vuestros hijos van a profetizar. Vuestros hijos van a profetizar. Eso dijo el Señor. Los ancianos van a tener sueños. No dijo que los ancianos van a profetizar, dijo que nuestros hijos van a profetizar, dijo que nuestros jóvenes van a tener visiones. ¿Dijo eso Dios o no lo dijo? Entonces el enemigo quiere decir otra cosa. Yo no voy a aceptar lo que el diablo quiera decir. Yo voy a aceptar lo que la palabra me dice: que esta generación va a profetizar, va a hablar de la grandeza y del poder de Dios. Vas a declarar las maravillas de Dios, aunque el enemigo no quiera. Pero el Señor lo ha dicho, que nuestros hijos van a profetizar, van a hablar de su poder, de sus maravillas. Eso lo dijo el Señor. Y dice el salmista David en el Salmo 138: dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Obra de quién somos, iglesia? Somos la obra de sus manos. Y el salmista lo está declarando. Él es el que va a cumplir el propósito. Oiga bien, hermano, no fue Jacob que cumplió el propósito en la vida de José. No fue Faraón el que cumplió el propósito en la vida de José. Tenemos que reconocerlo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Fue Dios el que tenía un propósito en la vida de este hombre. Bendito Dios. Entonces, hermano, por eso es tan importante que nosotros entendamos cuando el Señor habla, el que va a cumplir su propósito aunque duela. Mira, hermano, Daniel, otro que estuvo aquel estuvo en una cisterna, en un pozo. El otro está, hermano, es que el enemigo le encanta meternos en los pozos, ¿verdad? A Daniel en el foso de los leones. A Jeremías lo metió también allá en la cisterna. Mira, hermano, a Pablo y Silas lo metieron en el calabozo. Como el diablo quiere meternos siempre en lugares oscuros. Pero me impacta mucho, porque aunque allí, hermano, donde, mira, yo imagino a Daniel, hermano, él estaba consciente que podía ser el desayuno, el almuerzo, la cena de aquellos leones. Pero Dios tenía un propósito. Y aunque estemos dentro, hermano, del peligro, por eso el salmista David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Tú eres el que, mira, hermano, no esperes que te va a infundir aliento la gente. A Jeremías no era la gente que lo animaba. La gente lo vituperaba, hermano. Cuando usted mira la vida del maestro, por eso es que, hermano, es tan importante atender a la palabra. Cuando usted mira los registros en Lucas, mira al maestro que está allá, hermano, en el templo. Él se reunía, hasta se perdía. Estaba allá en la palabra indagando. Dice que el niño crecía y se fortalecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Eso, ¿entiende, hermano? Samuel estaba creciendo en la casa del Señor. Allí estaba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante del pueblo, hermano, porque aunque miraba la corrupción, aunque miraba, hermano, el desatino del hombre de Dios que se estaba quedando sin visión, se estaba quedando ciego, ya no había presencia de Dios, alguien se estaba preparando para ser ministrador de la gloria de Dios. Alguien se estaba preparando para hablar la palabra de Dios con poder y con autoridad. Eso es lo que Dios está haciendo. Estamos viendo caos por doquier. Estamos viendo caos dentro de la iglesia. Dios te ha dicho: prepárate, abre tu boca, yo la voy a llenar. Abre tus oídos, yo te voy a hablar. Atiende a mi palabra. Por eso el Señor, cuando llama a un hombre, le dice: párate, ponte en pie. El Señor no quiere
Una generación dormida, gente cansada, gente aburrida, gente turbada, gente, hermano, depresiva. No es eso lo que Dios quiere. Eso es lo que el diablo quiere tener. Gente sin propósito. Por eso, hermano, cuando miramos la palabra, Dios nos llama a vivir una vida con propósitos. Y los propósitos que Él pone en nosotros no son terrenales. Las cosas que el Señor pone en nosotros son cosas gloriosas, son cosas eternas, no son cosas pasajeras, no son cosas vanas. Por eso es que, hermano, cuando Pablo tiene su encuentro, cuando Pablo tiene, hermano, su vivencia con el maestro, dice: esto para mí era ganancia, ahora es pérdida. Esto para mí era valioso, era precioso, ahora lo estimo como basura, porque yo voy a ganar algo mejor. Yo quiero algo superior. Alguien puede decir: gloria a Dios, bendito Dios. Nosotros estamos llamados, hermano, para dejar que el propósito del Señor se cumpla en nosotros, porque Él es el que va a cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Necesitamos crecer en sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Usted sabe, Santiago habla, hay una sabiduría terrenal, que la sabiduría terrenal dice que es animal, es diabólica, es perversa, está llena de maldad. El hombre es sabio para hacer el mal. El hombre es experto para hacer el mal. Se las ingenia de una manera increíble. Por eso el Señor dice: sean mansos, pero sean astutos como la serpiente. Porque los hijos de las tinieblas son sagaces, hermano, y nos tienden trampas y nos quieren destruir. Porque es importante que nosotros sepamos que nuestro adversario no duerme. Por eso el Señor ni siquiera se adormece, porque también Él dice: he aquí no se dormirá, ni siquiera se adormecerá el que guarda a Israel. He aquí Él no se duerme ni se adormece, porque Él sabe que nuestro adversario nos quiere destruir. Por eso nosotros debemos saber esperar en su promesa, en su palabra, bendito Dios. Lucas 2, el versículo 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, oiga, 12 años tenía Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctos, oiga bien, de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire qué cosa. Cuando el Señor nos tiene a nosotros preservados para algo grande, Él es el que se encarga, hermano, de todo el acontecimiento. ¿Sabe que me impacta mucho, hermano? Él dice: es necesario que yo ande en los negocios del Padre. Los negocios de Dios son totalmente diferentes a nuestros negocios que nosotros queremos estar. No es para todos, pero hay llamados demasiado especiales en los que el Señor se encarga en que nosotros las cosas terrenales las miremos sin importancia y que aprendamos a valorar lo que Él quiere que valoremos. Que preparemos nuestro corazón para esos momentos, hermano, que se tienen que afrontar.
Y yo digo, Señor, wow, ¿dónde? Mira, hermano, cuando hablamos de las ciudades que el maestro caminó, muchas ciudades ni siquiera eran conocidas, ni siquiera, hermano, Nazaret y todo eso. ¿Por qué fueron manifestadas? Porque, hermano, él estaba ahí, hermano, creciendo en conocimiento. Él quería escuchar, preguntar, indagar, se interesaba mucho. Y siendo el Hijo de Dios, viniendo del cielo, nosotros necesitamos poner interés, hermano. Ahora necesitamos ya callarle la boca a Satanás, que, hermano, él se jacta porque él conoce. Mira, nuestro adversario conoce la palabra. ¿Por qué se da la tarea de que nosotros no tengamos interés en lo espiritual? Porque él sabe que el hombre que no tiene este conocimiento no tiene poder y no va a haber gloria de Dios. Él sabe que cuando un hombre entra aquí está la misma gloria de Dios. Y por eso el conocimiento es la gloria de Dios en el hombre, es la gloria que se manifiesta. Por eso es necesario que nosotros atendamos y crezcamos. Mira, dice que crecía en sabiduría. Cuando Santiago habla de la sabiduría terrenal, no es la que nosotros necesitamos interesarnos, porque esa es animales, diabólica y perversa, llena de maldad. Pero la sabiduría que nosotros necesitamos interesarnos es en la que viene de arriba, de lo alto, que viene de Dios. Esa es la sabiduría que, hermano, que nos va a direccionar. Una sabiduría que es pura, que está llena de paz, que está llena de buenas cosas. Y esa la encontramos por medio del conocimiento de la palabra. Y para que este conocimiento llegue, no debemos despreciarlo, no debemos menospreciarlo. Debemos amarlo, debemos cuidarlo, debemos respetarlo, debemos honrarlo, para que Él en su momento nos honre. ¿Cuál es, hermano, esa sabiduría? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Dígalo, no tenga miedo. El temor al Señor, correcto. Y aunque nosotros digamos, si es que, como, hermano, miramos a un Abraham, a un Moisés, a un, hermano, Amós, diciendo: ¿quién soy yo? David, ¿quién soy yo? ¿Y quién es la casa de mi padre? El hombre se siente muchas veces indigno, débil de lograrlo. ¿Qué le dijo Moisés al Señor cuando se le manifiesta en la zarza? Ni siquiera sé hablar, soy tartamudo, no puedo. Pero cuando el Señor habla, me encanta esto, 2 Corintios 12, 9 y 11, que aunque el hombre diga débil soy, Él nos dice: no digas eso. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho aún necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mire bien, en un momento podemos decir: yo no puedo. Cuando el Señor llama a Moisés, este hombre no dice: yo soy Superman, como muchos que dicen. Mira, hermano, yo le digo al pastor, estamos hablando, este camino está establecido y está declarado por Dios que no es para cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Para mantenerse en este camino, para pararte y hablar de la grandeza de Dios, necesitas que haya un espíritu de valentía. Por eso Él dice que no nos da espíritu de cobardes, no nos da espíritu de inseguridad, de miedo, de temores. Dios te da espíritu de poder, de dominio. Oiga, Dios te da un espíritu diferente. Este es el espíritu que gobernó siempre a los hombres de Dios, que en sus debilidades eran fuertes, hermano. En sus debilidades eran los hombres que sacaron hacia adelante, hermano, pueblos, que pusieron, hermano, en fuga
a ejércitos, en libertad a cautivos. Por eso, diga el débil y diga el pobre. Más bien me voy a gloriar cuando, hermano, el pobrecito te digan por ahí, levanta el pecho y di: pobrecito el diablo, yo soy el bendecido, yo soy la bendecida, yo soy el que he recibido la promesa, que aunque esté tardando algo, pero sigue esperando, porque ciertamente si Dios lo dijo, va a llegar. Alguien alaba a Dios, aleluya. Es necesario que nosotros no seamos de esa gente que retrocede. Mira, cuando Faraón vio que el pueblo de Israel, cuando a Egipto entraron, dice que eran 70 personas. Oiga bien, 70 personas no eran una amenaza para un reino. ¿Me entiende? Es como aquí cuando entró el primer ilegal, ni sabían dónde estaba el pobre. ¿Me entiende? Encontrar un ilegal hace muchas décadas aquí era difícil, ¿verdad? Mire ahora, hermano, tiendas hispanas por aquí, pupuserías por aquí, chuchitos por aquí, hermano, tamales por aquí, pupusas por aquí. Entonces, ¿por qué cree que hay ataque contra nosotros? Porque ya no somos minoría, somos mayoría. Y si seguimos creciendo, hermano, la nación ya no va a tener. Por eso es que ve que los hispanos hasta se pintan el pelo para parecer. Imagínense, hermano, se ponen los ojos, se ponen las chapitas de ojos verdes, azules para. Entonces se asustaron muchos y se fueron y nos han dejado los territorios. Y otros quieren recobrar y entonces nos están, hermano, imagínense lo que hizo el faraón cuando vio que ya Israel no era una minoría, sino que dijo: este pueblo está creciendo demasiado. ¿Me entiende? Cuando un pueblo es fuerte, cuando un pueblo crece, cuando un pueblo se desarrolla, hermano, el enemigo tiene temor. Cuando un hombre ora, cuando una mujer ora, cuando un joven ora, cuando alguien predica, el diablo le va a tener miedo, lo va a atacar. El diablo no va a atacar a aquel que solo pasa durmiendo, hermano. A ese más trabajo le va a dar. Si tenía solo un trabajo, le va a dar 2 para matarlo más rápido. Espiritualmente, pues, entienda eso. Y el enemigo sabe por qué, hermano, hubo un decreto: maten a todos los varones. Satanás sabía que iban a ser el libertador, Moisés, pero Dios da la sabiduría. Y cuando Dios tiene un propósito, hermano, en que sea un canasto y en que sea en el río, sobrevivió un bebé. Alguien alaba a Dios, hermano, porque así es el Dios que servimos, hermano. Usted mira a cada hombre que Dios tenía un propósito. Hombres con llamado, hombres con propósito, son duros de matar. No los mata el diablo. No es cuando el diablo dice: aquí terminó. Es cuando Dios dice: ok, acabó tu carrera. Como el apóstol Pablo decía: he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, mira, el justo por la fe va a vivir. Necesitamos mantener la fe ante las circunstancias que se están levantando. No tema, no desmaye, es importante. Mañana puede usted estar experimentando un momento que usted se va a sorprender y, hermano, y un momento se va a sentir, hermano, wow, que no quiere vivir. Porque hay momentos de gloria, pero hay momentos de dificultad. Elías, en un momento, ¿usted cree que no se sentía bien poderoso? Que solo decía: Señor, si soy siervo de Dios, que descienda fuego, y fuego caía, hermano, desaparecía a sus enemigos. Qué bonito que todo el tiempo hubiera sido así, ¿verdad? Pero no, vino un momento, hermano, de persecución. Viene un momento en que él dice: Señor, mira, es que me están queriendo matar y solo yo he quedado. Mentira del diablo. No pensemos que solo nosotros hemos quedado. La divina respuesta dice: hay 7,000 más por ahí que tú todavía no los has visto, pero yo los estoy viendo. No han doblado rodillas ante los Baales, solo doblan las rodillas delante de mí. Son gente que están tocando también allá, hermano, la puerta del cielo para que cosas sucedan. ¿Se da cuenta? Elías pensaba que solo él. No, había 7,000 orando. Por eso Elías tuvo el poder, hermano, de Dios sobre él para matar a todos los profetas de Baal. Alguien alaba a Dios. Para nosotros resistir lo que resistimos, hay gente que tiene más oración que la que yo hago, que la que tú haces. Hay gente que ayuna más que lo que yo ayuno, que lo que tú ayunas, y eso es fuerza espiritual para nosotros y debemos reconocerlo. Alguien dice: gloria a Dios.
El Señor preparó a sus discípulos, hermano. Él no pasaba solo banqueteando, no, hermano. Cuando miras el caminar del maestro, Él estaba adiestrando a aquellos hombres, los mantenía en el monte, los mantenía ocupados, hermano. ¿Por qué cree que se le durmieron allá en el Getsemaní? Estaban cansados, hermano. Los hizo hombres de oración, los hizo hombres, hermano, que miraran los milagros, que ejecutaran milagros. Los adiestró, los preparó, pues, para que cuando Él ya no estuviera, ellos supieran que ellos no iban a estar solos, que Él iba a estar con ellos, y que cosas más grandes que las que ellos habían visto que Él había hecho, ellos iban a hacer. Alguien alaba a Dios. La palabra fue entregada. Lo que necesitamos para que sea ejecutada es que se germine en nosotros fe. Porque el Señor le dice, oiga bien, he aquí en el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El fracaso del hombre es que se enorgullezca. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Él se llenó de orgullo al pensar que todo aquello que miraba, aquel trabajo, aquella gran Babilonia, es porque yo, dijo, yo la edifiqué. Pobrecito, hermano. Faraón endureció su corazón y no atendió a la voz de Dios por medio de los profetas, por medio de las señales que aún miraba. Él se creía que Él era Dios, Él se creía que Él tenía el poder, pero sobre todo principado, sobre todo gobierno y sobre todo reino, hay un reino y hay un poder que nadie puede, hermano, traspasar. Nadie. Él está sentado en su trono y lo que Él dice, Él lo ejecuta y lo va a hacer. Y aunque el hombre no quiera, va a tener que suceder. ¿Entiende eso? Es importante saber eso. Entonces, hermano, Él es así. El que su alma no es recta se va a enorgullecer, y ya sabemos las cosas que pueden llegar, hermano, al trato de la vida del hombre, porque Dios tiene un propósito con todo lo que permite. Si el Señor nos permite estar ahí en un momento de oscuridad, yo me imagino a José ahí en esa cisterna, hermano. Él no se dejó morir. Él no se dejó morir como esclavo. Él no se dejó morir en la cárcel. ¿Entiende? Él no se sintió amedrentado. ¿Y qué voy a hacer, hermano? Era un hombre que no perdió su comunión. Cuando tuvo que manifestar la palabra y tener revelación, la tuvo. Cuando estuvo delante del faraón, pudo discernir lo que Dios estaba hablando al faraón, y Dios puso gracia, y no solo gracia, Dios lo puso en un lugar, hermano, de honor. Dios siempre tiene lugares de honor para aquel hombre, mujer, que nos mantengamos creyéndole a Él, que no nos detengamos ante el vituperio, ante la amenaza, ante el menosprecio, ante la pérdida. ¿Acaso Job no perdió, hermano, todo? Lo perdió todo, hermano. Y tenemos que aprender que palabras de aliento, ¿dónde las voy a encontrar? Las voy a encontrar en el tesoro que Él me ha dejado. Por eso voy a correr ahí. Por eso David corría a Él, hablaba y se inspiraba en Él, para poder salir de las circunstancias, para poder decir, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Aunque venga un ejército contra mí, yo no voy a tener miedo. Aunque el enemigo me quiera hacer pedazos, yo no voy a huir. ¿Sabe por qué? Porque el que dijo no te dejaré, no te desampararé, Él no miente. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz y cumple cada palabra que nos da. Hermano, aunque tarde, aunque usted no mire la respuesta, es que no la va a ver cuando usted la quiera, la va a ver cuando Él la ha determinado entregar. Alguien alaba al Señor, aleluya, bendito Dios. Aunque las cosas tardan, el proceso es así, para aprender a valorar y amar y a cuidar lo que se nos ha dado. No debemos
dejar que nuestra alma se enorgullezca. No debemos dejar que nuestra alma se aparte. Necesitamos alimentar la fe. ¿Cómo alimento la fe? ¿Cómo mantengo mi fe? ¿Cómo puedo saber si tengo fe? ¿Se lo ha preguntado o no? La fe viene de oír, hermano. ¿Qué tanto oyes la palabra? Solo cuando vienes aquí. ¿Qué tanto ministra Dios por medio de lo que tú abres la palabra? Cuando tú estás en constante alimentación espiritual, tu fe va a estar fortalecida. Cuando venga la prueba, vas a estar firme, vas a estar velando, vas a estar orando, vas a estar esperando una respuesta de arriba, una respuesta que venga de Dios para libertarte de esa circunstancia. Porque si Pablo y Silas hubieran esperado, la misericordia del carcelero no iba a ser, hermano. La misericordia de los que los habían azotado y los habían metido en el calabozo de más adentro no iba a ser, hermano. Ellos determinaron mirar arriba, levantar sus manos, orar a Dios, clamarle a Él, adorarlo a Él, cantarle en medio del dolor y de la angustia. Y entonces es cuando las cosas van a suceder, porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él no se va, hermano, a retractar de su palabra. Si José hubiera esperado que sus hermanos se compadecieran, no, hermano. Hasta mataron un animal y ensangrentaron sus ropas para darlo por muerto, porque querían decir que estaba muerto. Si Daniel hubiera esperado la misericordia del hombre, no hubiera salido vivo de ahí. Porque aunque Darío era su amigo, el decreto era que tenía que ser metido en el foso de los leones. Y no retractaron ese edicto. Él estuvo dentro de ahí. ¿Se da cuenta? Pero ahí quien estuvo, ahí no estuvo papá, mamá, ni hermanos, ni nadie. ¿Sabe qué? Ahí estuvo Dios. Él envió su ángel a cerrar la boca de los leones. Cuando no haya nadie en nuestro entorno, hay uno que va a estar ahí para mandar a callar, para mandar, hermano, a cerrar la boca de ese enemigo que nos quiere tragar vivos, hermano. Si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran esperado en la misericordia del rey, de los que habían mandado el edicto, que si no adoraban la estatua, la imagen que habían levantado, iban a ser arrojados ahí. Ellos no hubieran salido vivos de ese horno, porque los metieron al horno de fuego, y usted y yo lo sabemos. Pero cuando un hombre, una mujer, un joven como estos tres jóvenes mantuvieron firme su fe, por fe salieron vivos, por fe se mantuvieron ahí firmes, que aunque los metieran en ese horno ardiente, no iban a negar, no iban a volver atrás de lo que ellos creían. No vamos a volver atrás, aunque haya persecución, iglesia. Mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra confesión, mantengamos el fervor de la oración, sigamos adelante, siendo esa punta de lanza que tú vas delante y dices a otro: vamos a orar, vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a cantar himnos espirituales, vamos a hacer algo, que la gloria de Dios descienda y acontezca algo en esta tierra, porque yo sé que Dios está aquí. Vamos a hacerlo. Véngase al altar en esta hora, porque hay muchos que hoy desearían estar en tu casa y ya no están. Muchos desearían tener esta oportunidad y están en un desierto.